Soy Manu Dombier en Acapulco y quiero retomar un viejo tema que personalmente llevo en el corazón, como muchos mexicanos probablemente. El 5 de junio de 2009 murieron quemados vivos 49 bebés en Sonora. ¿Por qué esto sucedió? Simple y sencillamente porque las personas que los tenían a su cargo, llámese guarderías o llámense cuidadores, llámense lo que sea, no les importó que 49 niños, repito, murieran quemados vivos. Se ha hablado de esto muchísimo y nunca han hecho el menor caso las autoridades. Yo recuerdo haber escrito por lo menos media docena de artículos diciendo precisamente esto y mucho más, cómo fue el asunto y por qué fue el asunto. Ustedes comprenden, las personas que me están escuchando, que jamás las familias que perdieron a sus hijos en esas circunstancias, a sus bebés en esas circunstancias, podrán olvidar jamás lo que sucedió y por qué no se hizo absolutamente nada por resarcir a estas personas. El PAN, el que gobernaba el país en ese momento, sí tomaron algunas pequeñas medidas, se metió a la cárcel a algunas personas que no tenían mayor importancia o menor importancia, a no ser haber sido descuidadas o no haber estado en posición de salvar a esos niños. Pero no fue así. No, nadie hizo nada. Y esta gente del poder, es decir, la familia de la mujer del entonces presidente Espúreo Calderón, dedicó el menor esfuerzo para descubrir qué había pasado y por qué habían muerto esos 49 bebés quemados vivos, los repetiré cuantas veces sea necesario. Era el tiempo en que este hombre siniestro, que es Felipe Calderón Hinojosa, estaba a las órdenes de la familia de su mujer, una familia de apellido Gómez del Campo, en su totalidad, que por lo visto no tiene ni ha tenido jamás el menor sentimiento de justicia, ni siquiera de tristeza por la muerte de aquellos famosos bebés de los que hablamos, que murieron en Sonora, a la cual hoy gobierna un hombre que conozco, un gobernador, Alfonso Durazo, que podría volver a sacar adelante este juicio, ya que sucedió en el terreno sonorense, para desgracia de todos los que ahí viven. Estos niños que murieron en esas circunstancias pertenecían a personas de la región, a personas que iban a dejar a sus hijitos al gobierno federal, supuestamente,
para poderse ir a trabajar. Y no los cuidó el gobierno federal. Y por eso a él, al gobierno federal, se le endilgó la culpa de haber dejado que esos niños murieran tan atroces. Ya sería hora de que se tomara en cuenta este que es uno de los peores casos de crueldad oficial en México y yo creo que en el mundo. Hay cosas horribles. La humanidad ha sido vergonzosa en muchos momentos, pero en México creo que este caso es uno de los peores. Y sin embargo, no pasa nada. No ha pasado gran cosa. No van naturalmente a resucitar sus bebés, las personas que los perdieron, pero no se ha tomado la menor medida para culpabilizar con justicia, con elemental justicia, a los que no pudieron salvar a esos niños de su horrible destino y a los padres y demás familiares de esos niños. Recientemente, en la mañanera, se volvió a tocar el caso, porque cosas como esas no se olvidan jamás. Se puede hablar de el 2 de octubre, se puede hablar de innumerables tragedias del México moderno, pero como esa, pocas. Yo creo que ninguna, y esperemos que jamás se repita algo semejante. Ahora hay quien quiere que se sepa qué pasó. Hay quien exige que la familia Gómez del Campo, que en realidad fue la que tenía la concesión, que tenían, digamos, el poder sobre las guarderías infantiles, se responsabilicen finalmente de este crimen enorme. Pero en lugar de ello, como siempre, mandaron a la cárcel, supongo que todavía habrá algunos de ellos ahí, a pobre gente que lo que hacía era obedecer a los de arriba. Y mientras tanto, ¿quiénes mandaban? Los panistas. El horrible panismo que se aprovechó del país, no que fuera una maravilla el país previamente al panismo, pero como el panismo de este hombre no se había visto ningún otro. Recordemos de paso que hubo 150,000 muertos, matados para detener el crimen, detener el horror en México en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y qué hace Felipe Calderón Hinojosa en este momento? Está en España, parece que es libre como el viento, que va a todos lados, es el antiguo presidente de México. Pocos son los que saben cuán espurio, y lo dicen. ¿Y qué dice, a su vez, nuestro actual presidente? Pues dice que él no es un hombre vengativo. Lo ha dicho muchas veces y lo dirá cuantas veces pueda. Pero yo le quiero decir al gran presidente López Obrador que no es él el que debe decidir esto. No es cuestión de que él sea o no vengativo o si lo sea. Es cuestión de justicia universal, que este caso de los niños que murieron en esas especiales
y como hemos dicho y repetido, atroces circunstancias, sean por fin vengados. Sí, Señor, no van a renacer, no se va a olvidar jamás este crimen, pero por lo menos que no pase desapercibido como hasta la fecha. Yo estoy como mexicana, simple mexicana, madre, abuela y ahora, por cierto, bisabuela, pensando en el horror que pudieron esas familias haber sufrido. Y creo que por más que pase el tiempo, no dejarán de sufrir. Todas las diferentes personas que pertenezcan a este tipo de situaciones en que tienen que enviar a sus hijos a una guardería para poder trabajar, jamás tampoco olvidarán esto. O se hace algo para que esto sea por fin, como han sido muchos otros crímenes atroces que ha habido en el planeta, detenido definitivamente y vengado, sí señores, o lo van a dejar pasar como si no pasó nada. 49 niños quemados vivos en México, ¿no les importa? En lo personal, a mí como mexicana, como madre, me parece uno de los mayores crímenes que hemos sustentado. Sí, sustentado con un horrible olvido. ¿Somos igual que los demás? ¿No? Yo creo que cualquiera que tenga corazón tiene que tratar de que ese crimen, como tantos otros de los cuales ya hemos hablado hasta el cansancio, sean castigados por fin. Soy Manu Dolbierer desde Acapulco y le envío un gran abrazo a esa gran reportera que es Nancy Flores de Contralínea, y a ese medio de comunicación que ese sí no olvida. Periodismo igual historia.